Señora ministra, efectivamente le planteamos una interpelación para conocer cuál es la estrategia global que tenga el Gobierno de empleo para los trabajadores y las trabajadoras de más edad. Y se lo hacemos, señora ministra, en un contexto en que el desempleo juvenil se ha convertido en una prioridad no tan solo de esta Cámara, del Gobierno, de la sociedad, sino de las instituciones europeas. Se está hablando incluso de que estamos ante el riesgo de una generación perdida. Mi grupo comparte, como no puede ser de otra manera, y ayer lo expresamos, esa preocupación en relación a nuestras tasas de desempleo juvenil, pero tenemos la percepción, tenemos la convicción de que en este debate, en esta discusión sobre las cuestiones del empleo, la situación de los trabajadores de más edad, de los trabajadores maduros, no está en la agenda política de esta Cámara y de la sociedad con la intensidad que el problema exigiría. Hemos de recordar que en 2008 el número de desempleados mayores de 55 años era de 157.000 y que en este primer trimestre de 2013 estamos en cerca de 600.000 personas. Este ha sido un colectivo también duramente castigado durante la crisis y que además cerca del 50% de estos trabajadores llevan un año sin empleo y cerca del 70% llevan 2 años sin empleo. Por tanto, el paro de larga duración está castigando a estos trabajadores. Trabajadores que a menudo provienen de sectores directamente afectados por las características de esta crisis, por sectores como el sector de la construcción y sectores que en una hipótesis de recuperación económica en los próximos años no van a ser tan relevantes en la creación de empleo y en lo que, por tanto, no es imaginable pensar que estos trabajadores pueden volver a incorporarse a esos sectores. Trabajadores a menudo con una formación, con unas capacidades no suficientemente preparadas para transitar a otros sectores de actividad. Y trabajadores también a menudo con formaciones no suficientemente altas. Es bueno recordar que la tasa de desempleo de los trabajadores de más edad con estudios superiores es infinitamente más baja que la tasa de desempleo de esos mismos trabajadores de esas mismas edades con niveles de formación más bajos. Y ya no digamos en relación a las tasas de actividad de unos y otros. Para los trabajadores de más edad con estudios altos, su tasa de actividad es de más del 60%. Para esos trabajadores de más edad con niveles bajos de formación, su tasa de actividad es del 36%. En este contexto, además, y el Grupo de Convergencia y Unió lo viene denunciando desde el inicio de la legislatura, el Gobierno ha optado por una política drástica de recortes en las políticas de empleo, precisamente aquellas políticas que deberían hacer frente a esta realidad. Es incomprensible que ante este aumento del desempleo de los trabajadores más maduros, ante esos déficits de formación, ante esta imposibilidad de que vuelvan a trabajar en aquello que han trabajado durante toda la vida, ante las dificultades para transitar a otros sectores de actividad, el Gobierno opte por esa reducción tan drástica de las políticas de empleo. Y además, señora ministra, en un mercado de trabajo que en la práctica continúa discriminando a esos desempleados de más edad. Todos conocemos las situaciones que nos trasladan trabajadores que nos cuentan que cuando hacen llegar el currículum a un proceso de selección donde figura expresamente, claramente, la edad que tienen, no llegan a menudo ni a ser entrevistados.
Y cuando ese mismo currículum es trasladado sin que figure cuál es su edad, sí que son recibidos, entrevistados, participan en los procesos de selección. Hace años que desde la Unión Europea se viene exigiendo la incorporación de legislaciones y políticas orientadas a evitar estas discriminaciones por razones de edad en los procesos de selección. En el caso del Estado español tenemos incorporada nuestra legislación, yo creo recordar que a mediados de los años 2000, la correspondiente transposición de la regulación europea en materia de igualdad de trato, pero la aplicación de esa regulación para evitar esa discriminación por razones de edad no se ha producido, no se ha implementado, no ha implicado un cambio de actitud. Porque, señora ministra, efectivamente existe también un problema de actitud, de cultura empresarial frente a las posibilidades, las capacidades de los activos de mayor experiencia laboral, que son los trabajadores maduros. El anterior gobierno, el gobierno socialista, y ustedes y nosotros les hemos apoyado, hemos compartido algunas decisiones legislativas orientadas precisamente a corregir otra mala práctica empresarial, cual es optar en procesos de ajuste empresarial por el despido de los trabajadores de mayor edad. Tenemos un problema de cultura empresarial, de mirada de la sociedad frente a esos trabajadores maduros. E incluso a veces en nuestros debates, y en el debate incluso de la propia sociedad, se termina contraponiendo la necesidad de dar empleo a los jóvenes y al mismo tiempo facilitar los procesos de jubilación de los trabajadores más maduros. Y creo que todos lo deberíamos de compartir. Hace pocos meses la Organización Internacional del Trabajo hacía referencia a ello. Ese es un enfoque equivocado. Ni los empleos que los jóvenes van a ocupar son aquellos empleos que los maduros adoptan, ni las necesidades que implica un mercado de trabajo en relación a las capacidades y oportunidades de los jóvenes responde a las capacidades y oportunidades de los trabajadores más maduros. Y efectivamente, los trabajadores más maduros tienen una tasa de paro más baja, les es más difícil perder su empleo, pero al mismo tiempo, una vez lo pierden, les es más difícil volver a recuperarlo. De ahí, y se lo decía al principio de mi intervención, esa tasa de desempleo de larga duración que supera el 70%. Les es más difícil perder su empleo. Cuando lo pierden, les es más difícil volver a encontrarlo. Son trabajadores, además, en esas edades, con menos margen vital para poder reinventar sus vidas, para poder reinventar sus biografías profesionales. Y son trabajadores que a menudo, y en el contexto de esta crisis, continúan asumiendo cargas familiares, precisamente vinculada a la situación en parte del desempleo juvenil, de la vuelta a casa de muchos jóvenes adultos que han perdido el empleo y que retornan a su hogar, ¿no? Estos trabajadores de más edad asumen también esta situación a menudo con cargas familiares. Lo contaba un día desde la tribuna con mi colega, la señora Riera. Tuvimos hace unos meses un encuentro con trabajadores despedidos de estas edades de una importante industria del sector de la automoción en Barcelona, y cuando nos contaban su drama personal, precisamente nos recordaban eso. Algunos de nuestros hijos han vuelto a nuestra casa y hoy asumimos no tan solo nuestra situación de desempleo, sino también la situación de desempleo de nuestros hijos. Y es evidente, señora ministra, y eso todos lo venimos repitiendo, esa situación supone también un despilfarro en términos económicos, ¿no? Una sociedad que mira a esos trabajadores de más de 50 años desde la convicción de que ya no son útiles a sus empresas, ya no son útiles a su sociedad. Es una sociedad que está menospreciando esa experiencia, no está aprovechando todo el potencial de estas personas. Y todo ello, señora ministra, se produce ante un reto demográfico que está a la vuelta de la esquina, que es el reto demográfico que nos plantea al inicio de la
de la jubilación de los baby boomers a partir de la próxima década, que va a generar enormes tensiones en nuestros mercados de trabajo, en nuestros sistemas de protección social, que explican buena parte de las políticas que en los últimos años se han producido en materia de pensiones y que justifican más todas aquellas políticas orientadas, efectivamente, a facilitar que esos trabajadores de más edad puedan permanecer en el empleo, puedan volver a encontrar empleo en el caso de que lo pierdan. Los europeos tenemos un compromiso, no menor, y que en el caso del Estado español en 2013 tiene un punto de real, pero no lo debemos perder de vista, que es el compromiso que establece la Estrategia Europa 2020 de alcanzar entre la población de 20 a 64 años en el 2020 una tasa de empleo del 75%. Ese es el horizonte que Europa nos marca y que, para ser alcanzado, exige en esta materia una política muy activa. Y este es el motivo de la interpelación que le plantea Convergència i Unió. ¿Qué medidas piensa articular en este campo? Y recordarle que precisamente la Unión Europea el pasado 30 de mayo le reclamaba al Gobierno el desarrollo de medidas concretas encaminadas a desarrollar más el aprendizaje permanente, mejorar las condiciones de trabajo y fomentar la reincorporación de este grupo al mercado de trabajo. Hay un mandato, un reclamo de la Unión Europea para que el Gobierno desarrolle una política en esta dirección. A finales de la pasada legislatura, el anterior Gobierno aprobó una estrategia global por el empleo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad. Es un buen instrumento de partida, al menos. Y en lo que llevamos de legislatura, no nos consta a Convergència i Unió que esa estrategia se haya puesto en marcha. Esta es la cuestión principal que le planteamos en esta interpelación. ¿Cuál es la política del Gobierno en este ámbito? Gracias. Gracias, señor Campuzano. Señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Muchas gracias, presidenta. Señorías, ha dicho muy bien el señor Campuzano que esta es la Semana del Empleo Joven. En este momento, la preocupación por el empleo juvenil es una prioridad del Gobierno de España, de la sociedad española, pero también es la gran prioridad de la agenda europea. Y a final de esta semana se celebrará un Consejo Europeo que es clave para que los jóvenes españoles y los jóvenes europeos sientan que la Unión Europea actúa, da pasos hacia adelante a favor del empleo juvenil, que es la gran prioridad española y la gran prioridad europea. Y el presidente del Gobierno llega a ese Consejo con un gran respaldo, el respaldo mayoritario de esta Cámara, el respaldo de los agentes sociales y el respaldo mayoritario también de la sociedad española, porque es verdad que el empleo juvenil hoy en España es la gran prioridad, porque 1 de cada 2 jóvenes españoles no tienen oportunidades tras estos 5 años ya largos de crisis. Pero el señor Campuzano pone sobre la mesa del debate de esta mañana un tema capital, que es la situación también y la necesidad de intensificar la atención a los trabajadores que tienen mayor edad en España, que también preocupan al Gobierno y también preocupan a la sociedad española, porque la crisis está golpeando de forma dura a todos los españoles, independientemente de la edad. Y los trabajadores de mayor edad experimentan una problemática particular que él ha desarrollado en su intervención, y es que la edad a veces actúa como un freno a su retorno a la actividad laboral. Pero también quiero subrayar esta mañana, señor Campuzano, que los datos también dicen que estamos ante un grupo de trabajadores, los mayores de 55 años, que no solo es numeroso, sino también que tiene un enorme potencial de actividad. Si analizamos el perfil del grupo de edad de personas entre 55 y 64 años, que nos ofrece, por ejemplo, la encuesta de población activa, apreciamos que se trata de un colectivo en una fase de crecimiento demográfico, porque están llegando nuevas cohortes de mayor edad
que amplían el número de personas de proporción de esas personas de 55 y más en edad de trabajar. Pero también llama la atención un dato que es poco conocido y es el hecho de que durante la crisis, entre 2008 y 2013, han aumentado tanto el número de activos como el número de ocupados en ese grupo de edad, entre los 55 y los 64 años. Se ha producido un incremento casi del 20% de personas entre 55 y 64 años que han accedido a una ocupación o a una actividad. En concreto, el número de mujeres ocupadas mayores de 55 años ha experimentado un aumento de 189.000, porque han sido ellas las verdaderas protagonistas de ese avance en la ocupación. En términos porcentuales, la ocupación femenina durante la crisis ha experimentado un incremento del 25%. Es verdad que ha pasado lo contrario entre los hombres, que han reducido en ese mismo grupo de edad, se han reducido entre 145.000 las personas en términos de ocupación, pero en el balance se ha incrementado la ocupación. Pero también pasa lo mismo en el ámbito de la afiliación. Se observa en el año, a final de mayo de 2013, que había 103.900 personas mayores de 55 años afiliadas más que en el mismo año y en el mismo mes, de 2008. E igualmente, este comportamiento también se explica fundamentalmente por el incremento de la afiliación femenina, en un 23%. Por tanto, en esta situación especialmente compleja de la crisis, es verdad que en términos de empleo se está produciendo un incremento de la actividad y de la ocupación de esa población mayor de 55 años, lo cual no es óbice para que siga siendo, en términos generales, objeto de nuestra ocupación y de nuestra preocupación. Y esa es la razón fundamental para tener y para contar con una estrategia global en materia de empleo, que es lo que ha hecho el Gobierno desde el primer momento. Una estrategia reformista para dar oportunidades a muchos españoles que hoy no la tienen en el mercado de trabajo. Ese fue el objetivo fundamental de la reforma laboral del año 2012, que recogía un conjunto integral y coherente de medidas dirigidas primero a favorecer y fomentar la creación de empleo, a reducir la dualidad y a cambiar esa rigidez del mercado de trabajo por flexibilidad, para favorecer la mejora de la formación, de la empleabilidad y de la inserción de los españoles en el mercado de trabajo. Y en lo que respecta a los trabajadores de mayor edad, ya la reforma introdujo elementos importantes de apuesta por este colectivo. Por ejemplo, el nuevo contrato, que nace pensando en el tejido productivo que tiene nuestro país, que es mayoritariamente de pequeña y mediana empresa, ese contrato indefinido, por tanto, contrato indefinido de apoyo a emprendedores, con bonificaciones especialmente para dos colectivos, para los jóvenes, que es una preocupación fundamental, pero también para los mayores de 45 años, que son un colectivo a apoyar en esta transición a la crisis. Y está empezando a funcionar. Hoy, en España, hay 115.000 nuevos contratos indefinidos de apoyo a emprendedores y de ellos 25.000 han sido contratos bonificados a personas de más de 45 años. Por tanto, este contrato también piensa en este colectivo para este tipo de tejido productivo. Además de eso, ¿qué hemos hecho? Pues contar con medidas colectivas alternativas al despido, lo que llamamos la flexibilidad, para permitir que ante situaciones de crisis las empresas adopten otras decisiones antes que despedir a trabajadores, que, por cierto, ven en el colectivo de los mayores de edad en las empresas un colectivo dispuesto a salir de la empresa como elemento de ajuste por ellas mismas, que nosotros desde el Gobierno hemos intentado desincentivar. Y por eso hemos obligado a las empresas con beneficio que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de más de 50 años a que realicen aportaciones al Estado, con el objetivo disuasorio de que no se empiece a discriminar a los trabajadores por razón de la edad y no se tomen medidas de ajuste pensando en los trabajadores de mayor edad. Y por algo muy importante, porque son justamente esos trabajadores mayores de edad en las empresas los que aportan mayor experiencia
y lo que aportan más talento a la sociedad española. Y es el capital humano el que nos hace más competitivos. Por tanto, siguiendo no solo la estrategia española, sino también la estrategia europea, es un colectivo al que tenemos que apoyar desde el Gobierno y de los diferentes grupos parlamentarios. Pero también hemos puesto en marcha una reforma fundamental, que es el cambio en las políticas activas de empleo, para hacer que se garantice el acceso en mejores condiciones de empleabilidad de todos los ciudadanos al mercado de trabajo. Usted me hablaba de que se han disminuido los fondos de políticas activas de empleo. Yo digo que es que la reforma tiene que ser de fondo, no de cuantía, porque, mire, en los últimos años de crisis se han gastado 30.000 millones de euros en políticas activas y ha subido el número de parados en 3 millones. Con lo cual, no es cuestión de recursos, es cuestión de acertar en el modelo de políticas de empleo para hacerlas eficaces. En su comunidad autónoma, en Cataluña, han llegado 3.000 millones de euros y se ha multiplicado por 3 el desempleo. Es un problema de estructura, de conformación de las políticas, de evaluación, de seguimiento y de eficacia. No es solo un problema de recursos. Tenemos que ser capaces de hacer más con menos. Por eso, en el Plan Nacional de Reforma, tenemos como estrategia global en coordinación y colaboración con las comunidades autónomas hacer de las políticas activas de empleo un camino de oportunidades para mejorar la empleabilidad, la formación de los trabajadores y su inserción en el mercado de trabajo. Y lo tenemos que hacer juntos, comunidades autónomas y Gobierno. Por eso, desde 2012 ya existe un plan anual de empleo como herramienta de colaboración y coordinación para sumar esos esfuerzos y poder multiplicar los resultados. Y eso, desde 2012, se puso en marcha en la conferencia sectorial un grupo de trabajo en octubre de 2012 para evaluar las políticas activas con el objetivo de mejorarlas para multiplicar esos resultados. 82 reuniones de coordinación que ya están dando resultados y estamos haciendo una gran colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Y hemos cambiado también la concepción de estas políticas activas. A partir de ahora se vinculan los fondos a resultados. Este año el 15% de todos los fondos que llegarán a las comunidades autónomas serán en función de los resultados previamente establecidos, esos objetivos de forma coordinada y de forma conjunta entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Y en 2014 será un 40% el reparto de esos fondos que irán a resultados, porque tiene que haber eficacia en la gestión de los recursos públicos y políticas activas y eficacia significa o más empleabilidad o mayor inserción en el mercado de trabajo. Y este aprendizaje que estamos haciendo juntos, comunidades autónomas y Gobierno, de esa evaluación nacerá una nueva estrategia plurianual de activación para el empleo 2014-2016 que aprobará en el último trimestre del año el Gobierno, de forma y de la mano con las comunidades autónomas. Es el momento de la eficacia, es el momento de optimizar los resultados, es el momento también de ayudar a casar oferta y demanda de empleo y por eso también estamos avanzando en la colaboración público-privada con las comunidades autónomas para que todo aquel que pueda ayudar a la búsqueda de un empleo lo haga porque lo necesita este país con el número de parados que tiene. Hoy, de los 224.000 demandantes de empleo mayores de 55 años, reciben servicios de orientación profesional para el empleo o el autoempleo, 224.000 del total de mayores que hay. 88.700 reciben ayuda en la construcción de itinerarios integrados de empleo. Ese es el camino, mejorar los itinerarios personalizados para llegar al mercado de trabajo. Y ese es el objetivo también del Portal Único de Empleo, que, respetando las competencias de las comunidades autónomas, está poniendo en marcha el Gobierno de España con cada una de las comunidades autónomas. Sumar esfuerzos en la búsqueda de empleo. Y también el Gobierno, desde el otro ámbito, desde el ámbito de la seguridad social, ha apostado por este colectivo de mayores de 55 años para continuar su vida laboral, para favorecer su continuidad en activo, para mejorar su empleabilidad. Por eso hemos prohibido que puedan existir cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos para que la persona libremente que se siente útil y quiere seguir avanzando y trabajando lo pueda hacer. Y también hemos evitado que las empresas hagan de las modalidades de jubilación anticipada y parcial un mecanismo de ajuste de sus plantillas, además en perjuicio de los trabajadores de más edad, pero además
cargando sobre el erario público esas decisiones de jubilación anticipada. Estamos trabajando, señor Campuzano, en todas las direcciones. Estamos cambiando con reformas los problemas de fondo que tenía nuestro mercado de trabajo, luchando contra la discriminación y mejorando los instrumentos para favorecer la empleabilidad y la vuelta al mercado de trabajo de aquellos trabajadores mayores de 55 años que son nuestro mejor capital humano, porque son el que tiene mayor experiencia, son los que más pueden aportar a las empresas en estos momentos de crisis y son los que tienen seguro el apoyo del Grupo catalán y también tienen el apoyo del Grupo del Gobierno de España. Muchas gracias, señor Campuzano. Gracias, señora ministra. Señor Campuzano. Señora ministra, no voy a negar que hacen cosas, es imposible, pero de su respuesta tengo la sensación que un planteamiento global como lo que le está reclamando la Unión Europea y como se formuló en su momento, en 2011, para estos trabajadores, no existe, ¿no?, por parte del Gobierno. Incluso algunas de las cuestiones que usted nos ha contado podemos hacerle una lectura crítica. Por ejemplo, hemos efectivamente endurecido las condiciones para la jubilación parcial, para la jubilación anticipada, pero no hemos desarrollado políticas de acompañamiento a estos colectivos. Es más, las medidas que existían, yo creo que desde tiempos, no sé si del ministro Aparicio o del ministro Zaplana, de reducción de cotizaciones sociales para los trabajadores de más de 61 años, han desaparecido en ese recorte de las políticas, activas, ¿no? O incluso se han endurecido las condiciones para acceso al subsidio de mayores de 55 años, dejando más desprotegidos a esos trabajadores. Y usted hace esa aseveración sobre el recorte en las políticas activas. ¿Podría estar de acuerdo en usted en que en esas políticas se les debería de exigir mayor eficacia? Pero nuestras comparaciones antes de la crisis no resistían en relación a nuestro gasto, nuestra inversión en políticas de empleo con el resto de socios de la Unión Europea. No resistíamos la comparación y menos la resistimos ahora. De 2009, donde invertíamos en este capítulo 7.800 millones de euros, hemos pasado en 2013 a 4.200 millones de euros. Si el problema era que se gastaba mal, que no se lo discuto, que quizás se gastaba mal, la cuestión no es gastar menos, sino gastar lo que toca para poder garantizar efectivamente y con eficacia la consecución de los objetivos que tenemos, ¿no? No nos ha contado cuándo invertimos en formación para los trabajadores de más edad, elemento clave precisamente para garantizar la empleabilidad de estos trabajadores. No nos ha contado si el Gobierno tiene en marcha alguna iniciativa para concienciar, sensibilizar al conjunto de la sociedad y singularmente a las empresas para valorar estos activos de gran experiencia que son los trabajadores maduros. Y es más, incluso lo que en su día fue conocido como la enmienda telefónica, hasta donde llegan mis preguntas por escrito, no se han producido aportaciones por parte de las empresas. Y si la señora ministra me dice que han existido ya aportaciones, me voy a alegrar de ello. Esta normativa yo creo que ha tenido 5 modificaciones desde que fue aprobada por el Gobierno socialista y quizás sería interesante que si se han producido ingresos como resultado de estas aportaciones que se ven obligadas a realizar a las empresas por los despidos de los trabajadores de más de 50 años, estos sean recursos que se puedan destinar a estas políticas, ¿no? Y tampoco, señora ministra, nos ha contado si en el ámbito de la negociación colectiva ustedes están impulsando que la negociación colectiva incorpore cláusulas, mecanismos, fórmulas que permitan el mantenimiento de estos trabajadores de más edad, ¿no? O incluso
no creo que el Gobierno hoy esté en condiciones de hacer un balance de la aplicación de la legislación en materia de igualdad de trato en relación a las discriminaciones por razón de edad, ¿no? Por tanto, la sensación no es que no se haga nada, es imposible que no se haga nada, pero en la orientación de su política, el reconocimiento de que existe un problema específico a un sector que tiene especiales dificultades. Le insisto en lo que le decía en mi primera intervención: paro de larga duración, problemas de formación, cargas familiares, necesidad de hacer un recorrido hacia nuevos sectores de ocupación. A esa realidad no observamos que el Gobierno tenga una respuesta global. Y la cuestión principal que mi grupo le vuelve a plantear, más allá de ese plan que yo, por lo que he entendido de su respuesta, es un plan de carácter general, ¿tiene previsto el Gobierno poner en marcha una estrategia global para trabajadoras y trabajadores de más edad, con medidas específicas, con acuerdo con las comunidades autónomas, con acuerdo con los agentes sociales? ¿Tiene para este colectivo una propuesta concreta? Ojalá del debate de la moción de la próxima semana o del próximo mes de julio seamos capaces entre todos de alcanzar un compromiso para este sector de la sociedad que, como le decía al principio de intervención, tengo la impresión que no encuentra eco de sus preocupaciones en los debates y las preocupaciones de esta Cámara y este Gobierno en materia de empleo. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Campuzano. Señora ministra de Empleo. Gracias, señora presidenta. Señor Campuzano, los datos del problema que tienen, que los leemos todos, ¿no? Usted, ya le decía antes, que más recursos muchas veces no es más eficacia y más resultados, porque ya he comentado que en políticas activas de empleo nos gastábamos 30.000 millones durante la crisis y subió el nivel de parados en 3 millones más. Por tanto, algo no hicimos bien todas las administraciones públicas. Y es momento también de hacer más con menos, de mejorar la eficacia y de ser capaces de cambiar juntos lo que no funciona. Y le digo ¿por qué? Porque también el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha reducido el presupuesto en estos últimos años del Servicio de Ocupación de Cataluña, en un 25% en el año 2010 y, como usted sabe, en el año 2011, sobre el año 2010, un 16%. Por tanto, todas las administraciones públicas están haciendo política de ajuste, incluso antes de que llegáramos el Partido Popular al Gobierno. Y también, viendo no solo el presupuesto, sino el nivel de ejecución de las políticas, el Servicio de Ocupación en Cataluña también tiene históricamente en los últimos años niveles de ejecución inferiores al 70%. El último, el de 2012, fue del 50%. Se han dejado de ejecutar en políticas de empleo en Cataluña más de 1.000 millones de euros. Por tanto, es verdad que hay que hacer más y hay que hacer más con menos. Y para eso necesitamos trabajar juntos, de forma coordinada, cambiando lo que no funciona y poner el acento en lo fundamental. Y nosotros hemos entendido desde el Gobierno, y así lo hemos acordado en conferencia sectorial con las comunidades autónomas, y previamente lo hicieron el año pasado los presidentes de Gobierno de todas las comunidades autónomas con el presidente del Gobierno de España en la conferencia de presidentes, la evaluación de las políticas activas de empleo para mejorar su eficacia y mejorar la inserción de los trabajadores en el mercado de trabajo. Y ese es el compromiso del Gobierno. ¿Qué hemos hecho? Pues como objetivo estratégico hacer ese cambio y esa evaluación y esa reforma, colaborando todas las administraciones. Y mire, a mí como ministra de Empleo también me llama la atención que usted hoy me solicite la estrategia que solicita en esta Cámara y yo también le quiero animar a que desde su comunidad autónoma que gobierna la Generalitat de Cataluña sea la Generalitat de Cataluña más activa y apueste también por los mayores de 55 años, porque la propuesta de medidas de la Generalitat para el Plan de Empleo 2013, que se aprobará
en semanas, no ha incorporado ninguna medida o ningún programa dirigido a este colectivo, como sí han hecho otras comunidades autónomas. Por tanto, trabajemos juntos y pongámonos juntos a mirar en esa dirección de mejorar la eficacia, la empleabilidad y la inserción de los mayores de 55 años. Y este Gobierno ha hecho muchas cosas desde que llegó para ese colectivo. Le hablaba antes del contrato indefinido de apoyo a emprendedores, que está funcionando y ya está dando oportunidades a los mayores de 45 años. Le hablo también del contrato denominado de generaciones, que es un gesto con los mayores en el mercado de trabajo en el centro de un plan de empleo, de la estrategia de empleo de los jóvenes. ¿Sabe usted que gracias a ese contrato de generaciones muchos emprendedores menores de 30 años van a tener bonificados el 100% de la cotización a la Seguridad Social durante un año de un trabajador mayor de 45, para incorporar experiencia a sus proyectos de negocio desde el primer momento? Y está empezando a dar resultados, y en 4 meses ya son muchos los emprendedores que han contratado a través de ese contrato de generaciones a una persona mayor de 45 años para unir experiencia y valentía en la actividad empresarial. Mire, juntos tenemos que trabajar dándole oportunidades a esos mayores de 55 años. Lo que ha hecho el Gobierno, ampliar el ámbito de protección, porque les recuerdo que el Prepara, para los parados de más larga duración, que suelen ser los mayores de 45 años y que además tengan cargas familiares, hoy reciben 450 € en vez de los 400 que recibían antes de llegar al Gobierno. Y le insisto, estamos trabajando con las comunidades autónomas, con el Plan Anual de Empleo y también para poner en marcha la Estrategia Plurianual de Activación para el Empleo 2014-2016, que se aprobará en el último trimestre de 2013, para darle oportunidades a todos los trabajadores, pero fundamentalmente a esos mayores de 45 años, mayores de 55 años, que hoy tienen más difícil reengancharse en el mercado de trabajo. Y son hoy, después de las reformas que estamos llevando a cabo en las políticas activas, la prioridad, junto con los jóvenes, de las políticas activas de empleo en este país. Más empleabilidad siempre, más oportunidades, y cada día estamos en el camino de darle también más oportunidades a aquellos que tienen más experiencia, son el capital humano más importante para las empresas, son las personas mayores de 55 años. Yo le animo a que sigamos trabajando juntos en esa estrategia global de activación para que pongamos encima de la mesa las mejores medidas para seguir aumentando las oportunidades y el empleo de ese colectivo mayor de 55 años, que es la experiencia y el talento que necesitan hoy, especialmente en la salida de la crisis, las empresas españolas.